Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos un docu, un reportaje sobre Tamu Murata. Así que, bueno, Pablo Armela patrocina esta reacción. Así que traer a la batería de Nemofila a Tamu Murata siempre mola, ¿no? Y además, Sí, claro. si se titula Tamu Murata Meets Maximum de Hormone, pues Pues mola más todavía. claro, claro, dice, a drummer of many talents and skills. Hombre, por supuesto que sí, tiene talento y habilidades. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Por cierto, y sería importante también reseñarlo, que el vídeo este que vamos a reaccionar es de un canal que se llama Black Cuisine, ¿vale? Pondremos el enlace del vídeo y el nick del autor para que os paséis por allí también. Si hace documentales curiosos, pues ¿por qué no? Vamos allá. Hello everyone, and welcome to Black Cooching Channel. To our returning subscribers, thank you, and welcome back. This time, we will look into the moment when Murata Tamu met Maximum the Hormone. Murata Tamu is one of the founding members, and a drummer of the heavy metal band, Nemophila, formed in 2019. Prior to that, she played drums for the rock band, Soramimi, from 2014, until it was suspended in 2017, and later disbanded. Her career as a drummer dates back much further to her high school days, around 2007 and 2008, as a support drummer for live show in music club. During those early years, she was dubbed as the next generation drum queen. In 2013, she started her own YouTube channel. Her first video was a Eh, Viendo esa banda de 2014, claro, viendo las habilidades que tiene Tamu, se le quedaba como Se corto, queda ¿no? pequeño ese. Se le quedaba pequeño, claro, efectivamente. Y hay que ver la vida que le ha dado a todo el mundo el YouTube, ¿verdad? Es decir, se ha abierto un escaparate para poder demostrar tus habilidades, para abrirte al mundo, para demostrar un Sí, montón de claro. cosas, desde que, bueno, esa generación en la que empezó a tener contratos discográficos por sacar vídeos en YouTube y hacerse virales y eh, ya los cazatalentos casi no tenían que ir a buscar a, Claro. a los artistas, ¿no? Es decir, tenía que estar bicheando por YouTube a ver quién era el que destacaba. Y ha pasado con todos los estilos, ¿vale? Es decir, desde Justin Bieber hasta Eso te cualquier iba a tipo decir. de, efectivamente, ¿no? Pues, por ejemplo, Fami tenía bueno, de hecho, Famiado, Ado, sí, Tamu. correcto. Sí, sí, Es sí. que en Japón, como empiezan desde tan jovencitos, pues en el momento que abren un canal de YouTube, pues Sí, 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 sí. lo van a petar, ¿no? Claro, tú fíjate, dándose una Omina también, ¿no? pero Sí, creo que era más Instagram que también. YouTube, pero que se da incluso el caso de que esa gente, esos youtubers, malentendidos youtubers, sino son músicos que no han utilizado YouTube para abrirse al mundo con su música
que después fichan por grupos en los que ellos tienen más suscriptores en su canal que el propio grupo. Qué grupo, sí. ¿Vale? Pasó, por ejemplo, con Fami en los Bytes. Fami tiene 700.000 suscriptores o algo así, y los Bytes actualmente tiene como 140.000 o algo así, para que tú veas la dimensión, ¿no? De que casi ya eres conocido antes de entrar en una banda Sí, por sí, primera claro. vez. Es curioso, ¿no? Esto, ¿no? Que Mina al final acabó en Is of Eden. Y bueno, pues genial, ¿no? Es decir, otra bajista tremenda y en este caso Tamu, pues mira, oye, por cierto, veo aquí Tamu que no solamente tocando batería, veo guitarra, Comiendo, sí, bueno, con comida. aquí habría que hacer una competición entre más de una. Sammy, Sí, Haruna, sí, sí. Tamu. Ostras, además se llevan muy bien Sí, sí. entre estos grupos, así que venga, vamos a continuar. Drum cover of the Maximum the Hormone song titled Choo Choo Lovely Moony Moony. Choo Choo Lovely Moony Moony, Mora Mora, Puran Puran Boron Nu Ruru, Rero Rero. She went on to upload many other drum covers to her channel, including several more Maximum the Hormone songs. This all led to a significant moment in February 2019. Es que, claro, si tú lo piensas, Nawo ha supuesto una inspiración para una generación Para tremenda muchas, claro. de baterías chicas, ¿no? Y eso es precioso. When Maximum the Hormone announced they were establishing a new band, and would be holding auditions to find its members. The new band, Koro Nana More Rare Momo, was also referred to as the Hormone's second store franchise band. Tamu, with her long-term professional contracts, and past band experience with Soramini, was initially uninterested in joining a group of unfamiliar musicians to form a band. However, every participant would be granted a session with the members of Maximum the Hormone themselves. During the audition, participants appeared, one after the other, until 続いてはキュートな笑顔でパワフルなドラミングを繰り広げる村田タム。はい、有名ですよ。やばー、マジで？はい。本物か？本物です。本当にだ。本当にタムか？演奏動画の再生数が累計2800万回を超える大人気のプロドラマー。Eso les ha pasado algo como cuando vemos el documental de los Bytes, que había ahí como un run run como diciendo, mira quién ha echado la solicitud. ¿Quién ha venido? Diciendo, Sí, sí. Como diciendo, madre mía, era que... めちゃくちゃ嬉しいです。皆さんにお会いできて。いや逆。ホルモン知るきっかけって何だったんですか？お兄ちゃんが包丁ハサミの CD を持ってて、それで初めて聞いて、皆さんの顔分からずに、あ、洋楽ってこういう感じなんだって思ってて、なおちゃんがドラムってなって、もうこれは私もドラムをやるしかないと思って。なおがきっかけってこと？そうですね。マジかよ！ちょっとウィキに追加しとこうぜ。Está más ilusionada Nawo, ¿vale? Sí, sí, que... Que hasta la propia Tamu. Tamu está como cortada, como dice, espérate, yo no me esperaba Claro, esto. claro. Es un grupo que admiras, que te gusta, que es una inspiración para ti. Y llegas allí a la audición y te empieza a decir, y está más ilusiona ellos que tú. Y te Claro, quedas claro. aquí como diciendo, pero... Dice, espérate, el grupo que admiro yo resulta que es admirador mío. ¿Esto cómo va? Te debes quedar aquí totalmente pillado. ウィキに Alucinante. 追加しとこうぜ。諸説あります。諸説あり。そしてもちろんホルモンの曲も過去に演奏していた。
田タムちゃんとのセッションの後も Later that year, in August 2019, Tamu was invited by Mayu, the former vocalist of the band Lipstick, to join her live session band project, the Mayu Session Band. Tamu accepted the invitation, which was originally meant. Bien. Aquí empezamos a hacer conexiones, ¿no? Fíjate, ¿no? Ex cantante de Lipstick. ¿Hemos reaccionado a Lipstick? Yo Creo que no. creo que no, ¿no? Sería interesante. Oye, que alguien lo solicite. Siempre me gusta conocer los grupos previos de artistas muy reconocidas y de grupos que seguimos actualmente. Así que bueno, empezaron ellas dos. Perfecto. To be for only a single live performance. The band also included former Hurl Derland's 5-string bassist Haraguchi-san, as well as twin Haraguchi. 7-string guitarists, Saki of Mary's Blood, and Hazuki, a former member of Discordia. Unlike other musicians she had played with before, Tamu felt the connection between the band members was truly special, the very thing she had always sought in a band. Since the rest of the Mayu Session band members shared the same sentiment, they decided to stay together and continue performing as Nemophila. Tamu's joy with Nemophila is clearly evident in their Maximum the Hormone cover of Zetsubo Billy. In the performance, Tamu is seen pulling off a similar act as her inspirational drummer, Nao Chan of Maximum the Hormone. Cuando escuchamos por primera vez cantar a Tamu nos sorprendió porque canta muy bien. Sí, canta muy bien. Además tiene un tono así bastante agudo y a mí me sorprendió mucho, sí. De esto que cuando empiezas a coincidir con gente y de pronto te das cuenta que la química surge, ¿no? Y dices tú, ostras, he encontrado mi sitio. Sí. Y fíjate, ¿no? Es decir, desde entonces. Of course, Tamu herself is a very good singer and a multi-instrumentalist. No tenía ni idea que había tocado Pero bueno. ese hombre. No, yo tampoco. A mí me ha dejado muerto el Freezer tocando la batería, ¿no? Me ha pillado totalmente a contrapié. Digo, Nada, es ¿cómo? que desde que perdió con Goku en Namek ya no es el mismo. Ya no es lo mismo. No sabe qué hacer con su vida. Eso es lo que llamo yo un xilófono en Guay. condiciones. Ostras, es una habitación entera el xilófono. Sí. Ostras. Que bueno,
Siempre digo que parece un poquito... Xilófono siempre es el de madera, ¿vale? El otro es metalófono. Anda que no me dieron por saco en la universidad con eso. Venga, seguimos. ¿Cuántos instrumentos llevamos ya? Es decir, toca el xilófono, la batería, el teclado, seguro El que saxofón. el xilófono, canta, la guitarra, en fin. Given her many skills and talents, we might cover her full story in another video. And with that, thank you for watching. We will meet again. Take care, and stay safe. Bueno, lo que queda claro es que Tamu Murata es polifacética. Em, Se ve que tiene pues muy buena base musical. Le hemos visto tocando el piano con su partitura. Es decir, aquí nada de tablaturas ni rollos, sino No, 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 no. lee música. Además se ve, ¿no? Si tocas el saxofón y el piano, tienes que saber lenguaje musical por fuerza. Eh, Batería, percusión, porque claro, el xilófono no deja de ser percusión, canta fenomenal. Vaya talento, ¿no? Madre mía. A Vaya mí me ha talento. dejado alucinado esta chica. Mira que me gustaba, pero es que ya... Sí, 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 sí. Es El talento que impresionante. hay en Japón es inconmensurable. Pero de Totalmente. cualquiera, ¿eh? De cualquier músico. Sí, 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 sí. Alucinante, así que, bueno, me parece genial, 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 genial. Bueno, pues, bueno, aunque principalmente su instrumento es la batería, pero en fin, vemos que puede hacer prácticamente cualquier Lo cosa. que quiera. Si en Y Hémofila se pone mala alguna, ya ves, puede puedo tocar ahí la hacer batería y con la otra mano te toca la guitarra. casi, 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 casi. Genial. Bueno, pues muy, muy bien. Bueno, es decir, tarde o temprano con el talento que tenía, tenía que llegar su oportunidad, ¿no? Si no era por YouTube, pues seguramente encontraría ahí pues su hueco. Em, Creo además que está casada con un creador de bandas sonoras de videojuegos. Tendría que concretarlo. Creo que es de la saga de Silent Hill, pero en fin. em, por ahí más de uno sabrá. Porque alguna vez se ha mencionado en el canal, pero es que de memoria no te voy a saber decir, sinceramente. Pero que sí, que su marido también es famoso compositor de bandas sonoras y todavía es muy joven, tiene 33 años, así que todavía queda mucha, mucha carrera por Es que delante. son pipiolillas. Sí, hombre, ya. Y ves todo lo que ha recorrido ya. Sí, 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 sí.
Y pues nos deja con la boca abierta. Claro. Mira, lo encontré. Akira Yamaoka es el marido, efectivamente, efectivamente, De de, Silent Hill. de Silent Hill. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Compositor musical, bueno, músico por supuesto, pero compositor musical que se está especializando en bandas sonoras de videojuegos. Así Pues que, tela, ¿eh? La de Silent Hill telita, ¿verdad? es increíble. Bueno, sí, tiene ahí una trayectoria, pues lleva desde el 91 ahí componiendo cosas, así que tú figúrate la cantidad de trabajos que tiene publicados. Pero claro, por eso de Silent Hill se ha hecho mundialmente famoso. Muy bien, muy bien. Pues a mí me ha encantado, porque siempre descubrir cositas de los artistas me ha hecho mucha gracia que Maximum de Hormone fuera fan de ella. Sí, sí. Y la cara que ha puesto ella como diciendo, ¿perdón? Tierra, trágame, ¿no? ¿Qué Sí, me sí. estás contando? Y Daisuke, que ha salido ahí con, ya lo he dicho varias veces en sus vídeos, que Con el collarín, sí. con el collarín, que porque está perjudicado del cuello, porque es un poco bruto haciendo el headbanging. Amigos, el headbanging tiene sus cosas buenas, pero también tiene problemillas, ¿no? Así- Yoshiki ya la han operado 2 o 3 veces Tres y veces Daisuke ya. también va camino. Correcto, correcto. Hay que ir poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias Pablo Armela por traernos este documento. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8, 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.